se encuentran ahora acá presentes y en online. En función de lo que hemos venido hablando en la conferencia en estos últimos paneles, hemos visto que hay graves situaciones que tenemos que atender y que tenemos muchas oportunidades del sector privado para proveer soluciones y alternativas a estas situaciones. Por un lado, hemos hablado mucho sobre la situación del cambio climático. Tenemos un desafío de la crisis climática de presentar medidas de mitigación y de adaptación para reducir las emisiones y también adaptar los modelos de negocios. Por otro lado, también tenemos la necesidad de responder a la seguridad alimentaria, por ejemplo, generando alimentos que sean nutritivos y suplementos, complementos a la alimentación que generen nutrición. Para ello tenemos varias opciones y soluciones viables. Entre ellas tenemos oportunidades para incorporar en los modelos de negocios conceptos de economía circular, de reducir las pérdidas de alimentos, que hemos visto que las pérdidas de alimentos y desperdicios de alimentos generan, si las consideráramos como un país, sería el tercer país más generador de emisiones de gases de efecto invernadero. También podemos transformar cómo pensamos los recursos, cómo pensamos los insumos, para transformar conceptualmente lo que antes pensábamos que era un residuo, para pensarlo como un insumo, como una posibilidad, como una oportunidad para generar una nueva línea de negocio. Y para mí es un placer contar acá con Rubén Sorto. Él es el CEO de BioFortune, una empresa innovadora con un modelo de negocios que ha incorporado desde su raíz estos conceptos de economía circular, de mitigación y adaptación al cambio climático y también de inclusión de comunidades locales para proveer insumos, incorporando también el trabajo de mujeres dentro de la provisión de insumos. Entonces, bueno, Rubén, es un gusto estar acá con vos. Muchísimas gracias. En tu experiencia, me encantaría que nos cuentes un poco cómo es que estás viendo el mercado, cómo estás viendo las tendencias de sostenibilidad que estábamos mencionando y conversando en esta semana de sostenibilidad, y cómo ves que la oportunidad para el sector privado responda a estas tendencias. Muchísimas gracias, Camila, por la invitación. Gracias a BidInvest y gracias a la audiencia por acompañarnos esta mañana. Creo que los últimos 2-3 años para toda la humanidad, para todos, pues nos ha cambiado muchísimos de los conceptos que creíamos válidos y que eran válidos hasta antes de COVID. Y esto lo que ha ocasionado ha sido una serie de disrupciones y cambios en el comportamiento de los consumidores y por ende cambios también de cómo nosotros desde el sector privado, como las empresas que estamos involucradas en el sector agroalimentario, vemos el mercado y de igual manera hemos tenido que adaptar nuestros procesos a volvernos más eficientes, a volvernos más conscientes de los posibles impactos que pueda tener el aprovechamiento o el no aprovechamiento de manera eficiente y eficaz de los recursos. Antes de este panel estábamos hablando un poco acerca del consumo del agua, del uso de agua en el sector agroalimentario. Creo que ese es uno de los elementos prioritarios en la matriz, sin embargo no es el único. Y me voy a referir a un estudio que acaba de ser publicado por una firma consultora de comportamiento del consumidor, donde Euromonitor identifica que el consumidor está volviéndose cada vez más consciente del impacto que pudiese tener un producto en el medio ambiente. Qué tan eficiente es el proceso durante su producción, durante su transporte, durante su comercialización, hasta el momento en que el consumidor paga por él.
hay definitivamente un cambio de conciencia, un cambio en el estado de conciencia del mercado. ¿Y eso a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a darnos cuenta que 1/3 de la producción global agroalimentaria se pierde en alguna etapa del proceso. Y cuando estamos hablando que toda la producción agroalimentaria equivale a alrededor de $3 trillones y perder 1/3 de eso, $1 trillón que se pierde porque de alguna manera somos ineficientes en el proceso de producción. Y el consumidor hoy en día busca y tiene el poder para poder adquirir o no adquirir un producto que garantice que ha sido desarrollado y producido en condiciones amigables a ese medio ambiente. Entonces hay un cambio en la tendencia del comportamiento del consumidor que nos ha hecho a los productores cambiar. Eso por un lado. Por otro, se estima que cerca del 40% de la superficie terrestre es utilizado para fines de producción agroalimentaria. Y también, en base a esa cifra, 1/3 de las emisiones de gases invernadero son causadas por la producción agroalimentaria. Entonces, definitivamente hay una correlación entre ese comportamiento del consumidor, entre los nuevos mecanismos y sistemas de producción agroalimentaria y una correlación con el impacto que tenemos mediante la actividad agroalimentaria en el medio ambiente. Aquí hago esta reflexión. Si esta correlación existe y si sabemos que estamos dejando valor sobre la mesa, tanto para el productor como para el mercado, ¿cuál es la tendencia que nos está haciendo cambiar? Y hace algunos años, un economista americano desarrolló y acuñó un concepto, el concepto de los productos llamados supraciclados en español, en inglés upcycled. Los productos supraciclados, a diferencia del reciclaje, básicamente lo que estos conllevan es que el desperdicio o lo que no genera valor, lo que está siendo subutilizado, sea aprovechado mediante procesos que mejoren y realcen no solamente la calidad nutritiva, organoléptica del producto, sino también el valor de esos productos. Antes del panel, le comentaba yo a Camila, mira, te traigo un souvenir. Es una bolsita de café, cosa curiosa que además de ser un aromático delicioso, normalmente para producir 1 kilo de café se necesitan 40 kilos de agua. Solamente en los procesos post cosecha, no estoy hablando de la parte agronómica. Y ese 40%, esos 40 kilos de agua se pierden y contaminan el medio ambiente. La diferencia con el café normal es que este ha utilizado 0 kilos de agua. Hemos diseñado, y del cual probablemente vamos a hablar durante nuestra conversación, de los procesos que hemos desarrollado. Acá viene la pregunta. ¿Qué hace BioFortune? ¿Cómo es el modelo de negocios? En función de todas estas demandas y requisitos de los consumidores, las necesidades de sostenibilidad y las oportunidades de negocio que hay en upcycling y reutilizar o repensar residuos como insumos, me encantaría que nos cuentes entonces cuál es el concepto de BioFortune y cómo han incorporado estos conceptos en su modelo de negocios. Pues fíjate que BioFortune somos una empresa relativamente joven, basada primero en Honduras, luego abrimos operaciones en Guatemala,
y estamos explorando posibilidades en Costa Rica y en Colombia. Nacimos como una empresa exclusivamente procesando, produciendo café. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando en nuestro devenir empresarial, nos dimos cuenta que producir café bajo las condiciones actuales del mercado, financieramente no es un negocio tan apetitoso para el productor y para el exportador. Probablemente sea apetitoso para otros actores en la cadena de valor, adelante de la cadena de valor. Y lo que vimos también es que los procesos tradicionales de producción de café son sumamente ineficientes, son procesos que datan de hace más de 100 años. Yo creo que ninguno de nosotros tiene tecnologías o utiliza tecnologías de hace 100 años, ni nuestros teléfonos, ni nuestras tabletas, ni nuestras computadoras, probablemente tengan, en el peor de los casos, un par de años. En el caso del café se utiliza tecnología de hace más de 100 años. Y lo que hemos cambiado, y el proceso para describírselos en su totalidad, es un sistema de producción, número uno, que tiene cero uso de agua. Desde la clasificación de la fruta de café, el proceso de despulpar el café, el proceso de fermentarlo, de secarlo, no utilizamos agua en absoluto. Esa fue la primera gran premisa que cambiamos. Y todo lo contrario, ya en la cereza de café, el 70% es agua. Entonces dijimos, no, en lugar de inyectar agua al sistema, extraigamos agua del sistema, porque en esa agua está lo más valioso del café. ¿Y qué es lo más valioso del café? Pues además de los sabores agradables que nos tomamos en las mañanas, en una taza, están una serie de bioactivos beneficiosos para la salud, antioxidantes, polifenoles, ácidos clorogénicos, nombres que suenan a palabras domingueras, pero en realidad lo que son bioactivos benéficos para la salud. Ahí hay un mercado que estos 2-3 años de pandemia han hecho que literalmente haya un boom en el mercado y un interés por parte del consumidor. Regresamos al punto de partida donde somos más conscientes de los productos que consumimos, que nos llevamos a la boca y que tienen un impacto en nuestra salud. Esos productos tienen muchísimo más valor que una taza de café. Una taza de café probablemente en una cadena de café te cueste $3-4, pero un botecito con 50-60 cápsulas de antioxidantes te cuesta $40-50. Y si a partir de todos esos bioactivos empezamos a desarrollar, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Empezamos a desarrollar un sinfín de aplicaciones para la salud, para la industria cosmética, para la industria de bebidas, para la industria de la salud. Encontramos que hay un valor económico que en cascada llega hasta la base de la pirámide, hasta el pequeño productor. Rubén, entonces, a partir de un grano de café, ¿cuántos productos generás y cómo usás los residuos del café también? En este momento tenemos un portafolio de más de 30 productos diferentes a partir de una cereza de café. 30 productos diferentes. Yo creo que ningún negocio en la faz de la tierra puede ser sostenible financieramente, económicamente, dependiendo de un solo producto. Que ese ha sido el caso del café. El grano de café tostado, molido y convertido en una taza de café. Eso no es sostenible. De hecho, de los 26 millones de productores que existen en el mundo, el 90% están quebrados financieramente. ¿Y por qué?
Básicamente porque no llega, no alcanza a llegar y a derramarse prosperidad en esos pequeños productores, porque no es suficiente el valor económico de esa taza de café y no llega a ellos ese valor. Sin embargo, para esos 30 productos que yo te estoy mencionando, ahí sí empieza a derramarse. ¿Por qué? Porque hay un aprovechamiento de la pulpa o de la fruta, hay un aprovechamiento del agua que viene contenido en la cereza, hay un aprovechamiento de la microbiota, que es microbiota benéfica para la salud, y entonces logramos maximizar no solamente el valor que viene en la cereza, y estoy hablando del café, probablemente si nos da tiempo vamos a hablar del cacao y probablemente vamos a hablar del maíz y de otros productos, porque se puede supraciclar prácticamente toda la producción agroalimentaria del mundo. Rubén, y algo que recuerdo en nuestras conversaciones previas que mencionaste es que hasta están teniendo interés por las hojas del café, que normalmente es un residuo, y también después la pulpa del procesamiento, que también solía considerarse un residuo, que eso ahora tiene más valor que el grano de café mismo, ¿no es cierto? Es correcto. Las hojas, una de las prácticas comunes del productor cafetalero es que 1, 2 o hasta 3 veces al año hace podas de los árboles, de los cafetos. Y esa hoja o esa biomasa normalmente queda en el campo y de repente hay algún tipo de reincorporación hacia los suelos. Sin embargo, en las hojas de café hay un bioactivo muy especial. La mangiferina. La mangiferina es un antioxidante poderosísimo, es un anticarcinogénico, es un antidiabético, y ese bioactivo es altamente apreciado por la industria farmacéutica. La Unión Europea el año pasado abrió sus fronteras para que por primera vez se exporte hacia la Unión Europea ya sea hoja deshidratada de café o un producto en polvo a base de la hoja de café, cuyo valor es 10 veces más alto que el grano de café. Lo que estamos diciendo es, vale más la hoja que el grano. Y si eso ocurre con la hoja, imaginémonos de nuevo con la fruta, con lo mejor que tiene el café. Normalmente si trajéramos una fruta cualquiera, una fruta tropical, lo que vamos a hacer es que vamos a consumir la pulpa y desechamos la semilla. En el caso del café es a la inversa. Consumimos la semilla y tiramos la pulpa. La pulpa, de nuevo, para ponerlo en términos económicos, la pulpa deshidratada de café tiene un valor en el mercado actualmente de 4 a 5 veces más que el grano. El concentrado líquido de la pulpa de café tiene un valor de 40 a 50 veces más que el grano de café. Lo que estamos diciendo es, estamos dejando valor sobre la mesa por la no aplicación de ciencia y tecnología y de innovación disruptiva, que es el tema de esta mañana. Bueno, Rubén, me parece que ya está claro el ejemplo y me imagino que esto se puede trasladar a muchos otros productos y es básicamente un cambio de mentalidad de cómo poder aprovechar al máximo los recursos de forma eficiente, con economía circular, con tecnología disruptiva y me gustaría que nos comentes cómo te imaginas el futuro, digamos, ustedes ya han probado este sistema en un país, lo están escalando a otros 2 países y cómo te imaginas que esto pueda ayudar a pequeños productores, el involucramiento de las comunidades locales y cómo te imaginas que esto puede llegar a escalar para Latinoamérica para que podamos aprovechar más nuestros recursos para poder responder a la crisis climática, reduciendo emisiones, adaptándonos y además también proveyendo nutrición y valor agregado de nuestros productos. Lo que hemos alcanzado a visualizar
está documentado por los números que han ocurrido en los últimos 5 años. Hace 5 años el concepto de supraciclado, el mercado de los productos supraciclados apenas llegaba a $2.000 millones, hace 5 años. En el año 2021, el mercado de supraciclados, de productos supraciclados, llegó a $47 billones. Lo que se proyecta y que se anticipa que va a ocurrir en los próximos 5 años es que el mercado de supraciclados, de productos supraciclados, pudiese estar llegando a los $500 billones. ¿Cómo vamos a hacer que esa gran generación de riqueza alcance al pequeño productor? En nuestro caso, estamos involucrando alrededor de las comunidades donde tenemos operación, en el caso de Honduras, en un programa piloto a más de 1,000 pequeños productores, con la meta de llegar en los próximos 2 años a 25,000 pequeños productores. Literalmente poner dinero en el bolsillo de esos 25,000 productores, porque en base a productos que hoy tienen valor cero, valor económico cero y un valor negativo al medio ambiente. Esa riqueza que tiene en el caso del café y que se repite en una infinidad de productos, son un problema climático hoy en día. Les decía que hay 26 millones de productores de café alrededor del mundo que generan más de 40 billones de kilos al año de desechos, que equivalen a más de 20 millones de toneladas métricas de CO2. O sea, no solamente tienen valor cero económico, sino también tienen un impacto poderosísimo, pero de manera negativa al medio ambiente. Y ese impacto tiene severas consecuencias en la calidad de vida de los pequeños productores. Debido a que no representa un ingreso, es causante de migración, es causante de un ciclo perpetuo de generación de pobreza y es causante a su vez de niveles de desempleo y de bajos ingresos que obviamente en nuestras sociedades, en nuestras comunidades tienen un precio muy alto, no solamente para el sector privado, sino también para los gobiernos de nuestros países. Lo que yo creo que va a ocurrir es que este despertar en la mente del consumidor y la conciencia, el estado de conciencia de preferir productos que tengan un efecto positivo en el medio ambiente, pero también que tengan un efecto positivo en su calidad de vida, en su salud, va a haber ahí un mercado interesante al cual debemos de apostarle. Y eso es lo que estamos haciendo. Rubén, has hablado muy claramente sobre la demanda de estos productos, la creciente demanda de estos productos, el impacto positivo que tienen sobre el medio ambiente, las oportunidades de valor agregado para los pequeños productores. Y quisiera saber, desde tu experiencia, los inversores, ¿están interesados en financiar este tipo de proyectos? Y para cerrar, ¿qué recomendación le podrías dar a una empresa del sector privado que quisiera modificar o adaptar su modelo de negocios para incorporar estos conceptos? El interés y el apetito que existe hoy en día en el sector inversor en modelos similares a los nuestros es enorme. Yo te comentaba antes del panel que para que nosotros comenzáramos a desarrollar sistemas parecidos al nuestro, en Honduras pues nos tomó varios años levantar un par de millones de dólares, porque no existía todavía ese apetito. Sin embargo, cuando escalamos y replicamos el modelo en el país vecino, en Guatemala,
ya se escuchaba, ya se tenía información acerca de los productos supraciclados y los nuevos modelos. Levantamos casi 3 veces, 3x el capital que habíamos levantado en Honduras. Y no solamente eso, inmediatamente entraron actores financieros cuyo apetito ya no era de 3 veces, sino de inyectar 10 hasta 15 veces lo que habíamos levantado originalmente en Honduras. El apetito en el sector banca, en el sector financiero, está creciendo día a día. Y eso, obviamente, insisto, lo que está haciendo es que, ya que hemos probado que el modelo es replicable y escalable, pasemos de una operación donde anualmente podemos procesar algo así como 1 millón de kilos de pulpa de café en Honduras. Estamos pasando a procesar 5 veces más en Guatemala. Imaginémonos qué va a pasar con un Colombia, con un Brasil, con países cuya escala es muchísimo mayor que la de nuestros países de origen. Entonces, contestando a tu pregunta, Camila, vemos el futuro inmediato con bastante optimismo, pero sobre todo con bastante expectativa porque podamos replicar y llevar el beneficio, insisto, a la base de la pirámide. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a todos por participar del panel, por su interés y sigamos entonces pensando en cómo podemos modificar los modelos de negocios para que generen ganancias múltiples desde la base de la pirámide hasta arriba, generando una reducción en los residuos, reducción de emisiones, mejoras en los sistemas productivos en general. Te agradezco un montón, Rubén. Es un ejemplo BioFortune y espero que hayan muchos más BioFortune en el futuro. Muchas gracias. Gracias. We will have a coffee break. 11:35, there will be the next session here on post-growth.